Gloria, gloria, aleluya. Te bendecimos, Padre, te bendecimos. Amén. Es tu bendición, aleluya, la que nos une, la que nos lleva a tu propósito y voluntad, oh Rey. Gloria damos a tu santo nombre. Oh, gracias Jesús. Gracias Señor. Amén, amén. Gloria damos a ti, Padre. Una vez más vamos a estar, hermanos, concentrado en lo que tiene que ver con esta palabra del Señor que va a venir ahora desde su trono a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 20, ¿ya? Marcos capítulo 11, versículo 20, y de ahí vamos a dar lectura al versículo 26. Marcos 11, 20, y dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos a nuestro Dios. Padre, qué glorioso es saber que tú tienes, Señor, en tus manos todo el control, Señor, de esta tierra. Y que lo que estamos viviendo, Señor, está sin lugar a duda bajo tu cobertura de amor y de bendición. Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a tu propósito, Señor, es para los que son llamados. Por eso, Padre, te bendigo y te doy gloria, porque yo sé que tú tienes, Señor, una palabra de dirección para nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. He puesto por título al sermón de hoy: una fe viva y fuerte. Amén. Jesús pasa para ir a Jerusalén, pasa por Betania. Amén. Dice la Escritura que vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y dice que al pasar por allí entonces encontramos que él viene a Betania. Amén. Dice, al día siguiente, allí en el versículo 11, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Amén. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Eso es cuando el Señor iba a Jerusalén y pasando por Betania, tuvo hambre y él se encuentra entonces con esta higuera al cual no tenía frutos. Fue así entonces que en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana de vuelta, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La pregunta es: ¿cuándo uno se seca? Porque en este tiempo, hermano, la iglesia está en una sequía. Hay muchos creyentes que se han comenzado a secar, espiritualmente hablando.
Las maldiciones del Señor tienen un efecto sorprendente. Lo vemos ya en este pasaje. Este árbol estaba verde en sus hojas, pero por rechazar a Cristo, termina Cristo rechazándole a él, porque vino en la dirección de encontrar fruto en él. Los que se secan de la raíz, porque esto es lo que sucedió con este árbol, se secó desde la raíz. Para que un árbol se seque de la raíz es por falta de agua. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo con los creyentes? Por la ausencia del Espíritu Santo, la palabra y la falta de comunión están llevando a muchos a secarse. Secarse de la raíz es estar en maldición. Es debiendo dar fruto, pero en alguna medida no estamos resistiendo a ellos. O sea, no está en nuestro corazón el querer crecer, el querer dar fruto, el que permitir que otros coman de nosotros. Cuán importante es lo que el Señor, después de haber secado a esta higuera o haber maldecido a esta higuera, Pedro en alguna manera hace mención al respecto. Jesús entonces le responde a él, ya que le llamó la atención a Pedro lo que había pasado con esta higuera. Dice que respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El Señor de una higuera seca saca un fruto útil de instrucción. Al proferir la palabra, los montes son removidos. Esto es por medio de una fe viva, capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante y dar por hecho lo que se pide. La iglesia ha entrado en este tiempo en una fuerte embestida contra este virus y contra las enfermedades que están atacando a este mundo y a nuestro Chile querido. Amigo y hermano, quiero decirte que la iglesia está orando. Muchos creyentes, Dios siempre tiene un remanente que está dispuesto a entrar y ponerse en la brecha para orar por las necesidades que en estos momentos se están dando dentro del pueblo de Dios. Y como familia de Dios, como congregación, frecuencia de Dios, quiero decirte que Dios ha comenzado a responder a nuestras peticiones y a nuestras oraciones. Tenemos testimonios en los cuales el Señor nos ha demostrado que lo que estamos pidiendo está en su voluntad. Y Él ha puesto entonces poder en nuestras oraciones. Por eso vuelvo a repetir, al proferir la palabra, los montes son removidos. Esto es por medio de una fe viva, capaz de poner en nuestras oraciones un poder semejante y dar por hecho lo que se pide. Aleluya, bendito sea el Señor. Veamos allí en Juan, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, quiero que abra su Biblia conmigo, allí en la resurrección de Lázaro, cuando el Señor está conmovido y vino al sepulcro, ahí adelante de esa cueva, en la cual estaba puesta una piedra y dentro de ella estaba Lázaro. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, estoy leyendo 11, 38 y 39, quitar la piedra, dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y aquí lo que yo quiero enfocar: Padre, gracias te doy
por haberme oído. Y mira lo que dice el 42. Yo sabía que siempre me oyes. Aleluya. Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes. Amén. ¿Cómo podemos tener esa certeza de que el Señor puede oírnos? Aleluya. Y que además Él siempre estará oyéndonos. Él pone una condición. Si volvemos otra vez al pasaje de la higuera maldecida, vemos aquí en el capítulo 11, donde dice, por lo tanto, en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando cuando estéis orando, perdonad. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver esto en realidad con pedir, con hacer proeza, con fe, con una fe viva, fuerte? ¿Qué tiene que ver esto? Porque el Señor ahora pone una condición. Hay una condición para que el Señor pueda responder a nuestras oraciones, no solamente por los que están orando, sino también por aquel que quiere recibir el favor de Dios. Perdonad, para que Él pueda entonces responder, se debe limpiar las vías, debemos tener un corazón perdonador. Aleluya. Dios está constantemente tocando nuestro corazón. Esto es para ver si está blandito. Amén. Porque de esta forma Él quiere perfeccionar su obra en nosotros. Amén. Él está constantemente, hermanos, de una u otra manera haciéndonos saber que Él quiere en alguna medida que nuestro corazón esté abierto y dispuesto al perdón. Porque el Señor mismo lo dijo, si ustedes no perdonan, entonces mi Padre tampoco puede perdonarles a ustedes. Bajo esa circunstancia necesitamos urgentemente el perdón. Entonces, como vuelvo a repetir, Dios constantemente está tocando el corazón para ver si está blandito o duro, porque el propósito de Dios es perfeccionar su obra en nosotros. Y para esto, Dios trata con nuestro carácter. Amén. Veamos allí en Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, abre tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y por medio de este ejemplo nos vamos a dar cuenta de la importancia del perdón. Amén. Dice así, por lo cual, dice ahí el versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es una cantidad monstruosa, astronómica, sí. Y dice, y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. He ahí la condición para que nuestras oraciones sean contestadas. Debemos perdonar, debemos tener un corazón perdonador. El deudor perdonado por $2,000 millones. Sí, hasta el año 1980, esa es, diríamos, la cantidad que se tenía de acuerdo a lo que la Escritura nos está refiriendo. En otras palabras, $200,000 millones. Eso es lo que le debía este deudor a este acreedor. Pero su intransigencia, exigente, implacable, insensible, hizo de que no tuviese compasión de su consiervo. Y entonces el acreedor, enojado cuando sabe lo que este hombre hizo, lo entrega entonces a los verdugos. Entonces su señor, enojado, dice ahí el 34, le entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que le debía. Ya estaba perdonado, ya no debía nada, pero sin embargo no podía sufrir que su consiervo le estuviese todavía endeudando algo, cuando debía él también haber tenido misericordia. ¿Quiénes en realidad en este tiempo son nuestros verdugos? Que por no querer perdonar no vemos nuestras oraciones contestadas. Son los que no nos permiten ser felices. La amargura, la depresión, la neurosis y tantas otras cosas más que han llevado al hombre a estar triste, amargado, sin poder en ninguna manera ver la compasión del Señor, y por el contrario, están en una actitud de intransigencia con aquellos que están bajo su cobertura o bajo su dirección, insensibles, implacables. Pero hay algo en la cual pudiese en este tiempo llevarnos a entrar en una actitud de salud espiritual. ¿Sabe cuál es? La cena del Señor. La cena del Señor. La cena del Señor debe convertirse en la clínica de la salud, porque el llamado para todos los creyentes es participar de la cena del Señor. ¿Cuántos creyentes evaden o no quieren participar del servicio de la cena del Señor, de la mesa del Señor? No quieren participar porque saben que si participan con resentimiento, con amargura, con odio, con enojo en su corazón, podrían estar acarreando juicio para sí, llevando juicio para sí, y eso hasta podría llevarlos a la muerte o a la enfermedad,
Por eso evaden y no quieren participar de la cena del Señor, cosa que en la Iglesia Católica todos los domingos en la misa se celebra la Eucaristía y nosotros los creyentes nos enajenamos de la cena del Señor porque sabemos que allí tenemos que entrar en una reconciliación primeramente con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con aquellos a los cuales estamos enraizados. Escuchamos hace pocos días atrás de este hombre que mató a sus dos hijos. Los mató y seguramente lo mató porque estaba enrabiado, estaba en una actitud de venganza, seguramente a su esposa, queriendo de una u otra manera dejarle herida, dejarle en angustia, en amargura también. Y él no pudiendo resolver el problema que tenía seguramente familiar, porque había problemas intrafamiliares y que en alguna manera había también dentro de la familia falta de perdón entre los hermanos. Era un corazón amargado, era un corazón falto de perdón, un corazón no perdonador. Y por ende entonces hace que este hombre mate a sus hijos y también se mata a él. La cena del Señor, vuelvo a repetir, debe convertirse en la clínica de la salud. El perdón es fundamental para la sanidad del alma. Tenemos que poner nuestra alma en luz, de tal manera que el Señor encuentre en nosotros el camino o la vía para poder obrar con el poder con que Él quiere obrar. Una conciencia que no perdona es una conciencia condenada. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios capítulo 28, amén, versículo 1. Dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí tenemos una conciencia que no está perdonada. Amén. Pero cuando uno tiene una conciencia perdonada, es una conciencia salvada. Amén. Es una conciencia salvada. Hermanos, para ver nuestros sueños cumplidos y los montes traspasados, debemos perdonar. Amén. Y lo que estamos pidiendo en la voluntad de Dios se hará y vendrá. Y esto será al tener una fe viva y fuerte. Amén. Por eso el Señor tiene el poder para sanar, tiene el poder para librar. Él tiene el poder para que tú encuentres una dirección propicia para cubrir tus compromisos y para cubrir a tu familia en estos tiempos de pandemia. Lo único que tienes que hacer es tener un corazón perdonador. Y no solamente perdonar, sino también admitir el perdón también en nuestra vida. Amén. Si alguien te ha ofendido y viene a pedirte perdón, debes perdonar. Y si tú has ofendido, debes también acercarte a la persona, reconciliarte con él y decirle que te perdone. De esa manera, el poder de Dios se hará tan fuerte y nuestra fe será tan viva que podremos decirle entonces a ese monte: desarráigate y échate en el mar. Y así será hecho. Lo que estamos pidiendo debe estar en la voluntad de Dios.
entonces se hará y vendrá. Y será porque tendremos una fe viva y fuerte. Dios nos bendiga. Amén. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, estás llevándonos a confiar en tus promesas y a creer, Señor, que en este tiempo, Señor, lo que tú quieres hacer es posible y lo que nosotros deseamos es posible, porque para el hombre muchas cosas son imposibles, pero para ti, oh Dios, nada es imposible, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por lo tanto, queremos entrar ahora en esa fe y en esa confianza para que podamos entonces obrar con fe y pedir con fe. Pero ayúdanos, Señor, que no haya nada que enturbie nuestro corazón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el nombre de Jesús. Amén y amén.